Gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar de nuevo, mis amados hermanos. Señor, te agradecemos en gran manera el gran privilegio indescriptible, Señor, cuando este es comprendido, Señor. Produce un gozo grande, Señor, en cada uno de los tuyos. El que tú nos convoques, amado Señor, esta tarde a adorarte, a adorar al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, Señor. Te agradecemos, Cristo, porque por ti es posible que estemos hoy aquí entendiendo todas estas cosas y gozándonos en nuestra salvación, Señor. Señor, nos alegramos también porque hoy tu evangelio será anunciado, Señor, y con este habrá salvación. Te pedimos por aquellos, amado Señor, que no son salvos y que serán expuestos a tu evangelio, para que hoy puedan creer, amado Señor, y arrepentidos aferrarse a ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que salves, amado Señor. Te pedimos, amado Señor, por atención, porque nos mantengas despiertos, amado Señor. Tú eres digno, concentrados en tu palabra, Señor. Violentos, Señor amado, para recibir toda esta, Señor. Te pedimos por los enfermos, amado Señor, que estén hoy entre nosotros, Señor, sobre todo aquellos que están padeciendo dolor. Que el dolor, amado Señor, les lleve a ti, les recuerde tu nombre, Señor, y se aferren y estén en constante oración. Te pedimos por los enfermos que no están hoy aquí por causa de la enfermedad, amado Señor. Te pedimos, amado Señor, por nuestra amada hermana Violeta, quien tienes con bien, y te agradecemos, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Rosalía, Señor. Te pedimos por el hermano Jesús, que no está aquí, Señor. Te pedimos por la hermana Connie. Te pedimos por nuestra hermana Gaby, que está aquí, Señor, también. Por el hermano Daniel y por todos, amado Señor. Por Jorge y su recuperación. Gracias por el milagro en su vida, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de los que te pertenecen, que están padeciendo dolor, Señor, o cualquier tipo de mal en su cuerpo, para que tú, Señor, les recuerdes que esas aflicciones no son comparadas con lo que vendrá, Señor. De la misma manera, para aquellos que están sufriendo por tu nombre, Señor, mucho más aquellos que a causa tuya son perseguidos, las aflicciones de este tiempo presente no se compararán, Señor. Te pedimos, Padre, por el resto de nosotros que estamos con bien, para aprovechar la salud que tenemos, Señor. Señor, aún humilla a aquel, Señor, que siendo negligente, Señor, con tu presencia aquí, aún, Señor, goce de los pensamientos, amado Señor, que lo lleven a distracción o aún a querer dormir, amado Señor, delante de ti. Humíllale, Señor, y trata duramente con ellos, Señor, pues es tiempo, Señor bendito, de estar de pie, escuchándote, Señor. Gracias por la paz que has dado a nuestros pequeños niños que están con nosotros durante el culto, el amor por tu palabra y por tu nombre, Señor, pues ellos echan mano de este sermón. Gracias, Señor amado, por cada uno de los que hoy está aquí. Preciosa iglesia has dado, Señor, para poder dirigir, Señor, en tu nombre. Te agradecemos por todo, Señor. Te pedimos, amado Señor, también por nuestros hermanos que están sufriendo persecución. En especial, Señor, por los hermanos que están en Corea del Norte. Te pedimos, amado Señor, para que los norcoreanos que están en China encuentren amigos, hermanos en Cristo que les ayuden. Te pedimos, amado Señor, para que los norcoreanos escuchen más mensajes, Señor, cristocéntricos. Te pedimos, amado Rey, también, Señor, que usas la radio y el internet. Te pedimos, amado Señor, que protejas a los cristianos norcoreanos que se reúnen en iglesias secretas. Te pedimos para que el gobierno coreano, Señor, sea alcanzado y porque los cristianos allá sean valientes para compartirles, Señor. Te pedimos, amado Señor, que tú puedas ocultar las Biblias para que más personas puedan conocerte. Te pedimos que tú sanes a los pequeños niños enfermos que están allá, Señor, sin ningún privilegio.
Te pedimos por los maestros de las escuelas norcoreanas, Señor, para que ellos, Señor, sean usados para enseñar tu verdad, sea lo que sea y pase lo que pase. Te pedimos para que muchos norcoreanos entiendan que tú los has amado, amado Señor, y te rogamos que haya muchas almas orando por ellos. Te pedimos para que los prisioneros que no han hecho nada malo sean libertados. Te pedimos para que las familias en Corea del Norte, Señor amado, que se esconden debajo de sus cobijas o aún de sus pisos, amado Señor, en sus hogares, puedan estar seguros, amado Señor. Te pedimos para que ellos, Señor, dejen de seguir las religiones falsas y sigan al único Dios verdadero. Te pedimos para que los norcoreanos puedan encontrar Biblias y las lean. Te pedimos también para que nuestros hermanos norcoreanos, Señor, puedan perdonar a sus angustiadores. Te pedimos, Señor amado, para que los prisioneros a causa de tu nombre tengan valor y denuedo y memoria para predicar a aquellos que los tienen prisioneros, Señor. Te pedimos que bajen su crueldad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado. Te pedimos, amado Señor, que estos tiempos sean de avivamiento allá. Te pedimos para que aquellos que están en cárceles frías en invierno no tengan un frío, Señor, que no se pueda soportar. Caliéntalos. Te pedimos para que todos ellos tengan gozo en medio del sufrimiento. Te pedimos, amado Señor, para que muchas iglesias se levanten, y te pedimos también por misioneros valientes que sean capaces aún de ir a morir a ese país por alcanzar un alma, Señor. Y lo mismo te pedimos por todos nuestros hermanos de la iglesia perseguida en el mundo, pero más te pedimos por nosotros, Señor, que somos una iglesia libre, pero muy negligente también, Señor. Ayúdanos y perdónanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir las Biblias, mis amados hermanos, en el Evangelio según la carta de los Hechos, capítulo 14, que con el favor de Dios vamos a terminar hoy, hermanos, el capítulo 14. Ya llevamos un buen tiempo estudiando la carta. Yo supongo que nos quedará tal vez un año más, hermanos, tal vez un año más. Gracias. Y meditemos un poco, hermanos, en lo que pudimos comprender el domingo antepasado, que agradezco a Dios por el mensaje hermoso que el Señor nos dio a través del hermano Carlos con respecto de la unidad, ¿verdad, hermanos? Y también de la división. Él terminaba hablando de eso, hermanos. Y ahora es momento de volver nuevamente a nuestra serie, hermanos, y vamos a leer a partir del versículo 19 para entrar en el contexto de lo que hoy vamos a estudiar, hermanos. Y dice la palabra: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pánfila, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. Amén y amén. Qué misión, hermano, la de los hermanos. Hoy es el quinto estudio, hermanos, del tema experiencias del ministerio predicando el evangelio. Hoy concluimos con la primera experiencia o las primeras experiencias que el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron en su primera misión, hermanos. Y si se dan cuenta, nadie se apuntaría a este camino con facilidad. Existe la posibilidad de una misión, hermanos, en el hermoso lugar de Miami. Hay un buen sueldo y hay muchos cristianos, doctrinalmente un tanto errados, pero todos creen en el nombre de Jesús. ¿Quién quiere ir ahí por un mes?
Todos. Hay otro camino, hermanos. Tenemos que ir pues a un lugar muy peligroso. Esto está en la sierra, en Chiapas. Ya hay algunas familias misioneras que han ahí tenido que huir o han golpeado. Inclusive algunos cristianos ya los han matado. No hay dinero, hermanos, para esta misión. Solamente la providencia y la misericordia de Dios. ¿Quién quiere ir? Este es el tipo de misión a la que el apóstol Pablo y Bernabé se enfrentan, hermanos. Ellos van con gozo. Ellos ya murieron antes de salir de misión, que eso es requisito indispensable para el misionero, morir antes, para que el muerto que está siendo perseguido no hable, no se queje, no tenga miedo. Ya ha muerto antes de salir. Y es lo que hicieron ellos, hermanos. Estamos leyendo que hay un disturbio días antes, hermanos, y estos hombres corren al apóstol Pablo y a Bernabé. Entonces ellos huyen a otro lugar, hermanos. En este pasaje, versículo 20, dice que los judíos de Antioquía y de Iconio persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hermanos, hemos visto que los hombres que habían corrido a Pablo y a Bernabé no se quedaron tranquilos, van y persiguen, convencen a la gente, vamos a apedrearlos. Entonces estos hombres llegan, hermanos. Estos oponentes no se quedaron satisfechos corriendo a Pablo y a Bernabé, hermanos. El capítulo 14, versículos 5 y 6 nos recuerdan esto. Ellos los corren, pero el odio de una persona, hermanos, que tiene rabia en contra del cristianismo, no se queda en su aldea. Si pueden, van a buscarte, a hacerte daño, como viles hijos del mismo Satanás, hermanos. Y ellos lo siguieron. Ellos llegaron con las personas y empezaron a convencer. Es lo que dice la palabra persuadir, es convencer a alguien de algo. Y si tú buscas en un diccionario, dirá especialmente de algo malo. Eso es persuadir, especialmente para algo malo, o mayormente para algo malo. Y es lo que hicieron. ¿Qué pudieron haber dicho de Pablo y Bernabé, hermanos, cuando habían hecho ya milagros y cuando vieron que eran hombres de Dios? ¿Qué mal pudieron haber dicho? Por supuesto que mintiendo. Y es lo que el mismo Señor Jesús nos dice: cuando a ustedes les acusen, que sea mintiendo. Eso nos habla de que tenemos que tener un buen testimonio con toda la gente, para que cuando ellos nos acusen, sea que, hermanos, mintiendo, que mientan. Y no nos va a importar, hermanos. Estos hombres fueron a persuadir a la multitud, incitan a la gente de Listra contra Pablo y Bernabé, y a donde llegaron fue muy lejos, hermanos. Era tal su odio que no únicamente quisieron correrlos otra vez, sino que convencieron a la multitud de lapidarlos. Es muy importante recordar esto que trataba el domingo pasado, hermanos. Si la escritura habla que fueron apedreados, la palabra ahí es lapidados. Y la lapidación no es un intento, la lapidación es muerte, porque era tal castigo que no había ni la menor duda que morían, hermanos. No era una lapidación como en la actualidad, niños con pequeñas piedras apedreando a alguien, difícilmente te van a descalabrar. Estas eran rocas grandes que eran aventadas al individuo con deseo de matar. Era tal la rabia de estos hombres que querían matar, hermanos. Y sobre todo porque se sintieron traicionados, porque resulta que el apóstol Pablo dijo: yo no soy Mercurio. Y ellos se molestaron y querían matarlos, hermanos. Es una demostración muy dramática. Antes estamos viendo que este pueblo tiene favor con Pablo y Bernabé, Mercurio y Júpiter. Les van a hacer una fiesta, hermanos. Van a matar a algunos animales en honor a ellos, y de pronto cambian. Y para los que son llamados a las misiones, tienen que pensar en esto, hermanos. Si nosotros somos los que brillamos en la misión y no Cristo, algún día vamos a decepcionar a la gente, y la gente puede ser tu amiga y después tu peor enemiga, Aquí tenemos que hacer que brille Cristo, que es lo que trataron de hacer Pablo y Bernabé, pero al parecer, hermanos, no lo lograron. Entonces es muy peligroso para cualquier persona, cualquier misionero, cualquier evangelista, cualquier pastor, cultivar o permitir toda clase de adoración heroica o cualquier tipo de deseo de la gente solo por la persona que está yendo. Eso pasa, hermanos. Por ejemplo, hay quienes dicen: a mí me gusta más cómo predica fulano, o a mí me gusta más cómo canta sutano. Pero lo que no se entiende es que no nos debe de importar quién predique, quién cante. Lo que nos importa es que sea para la gloria de Dios y para mi edificación.
Por supuesto que vamos a disfrutar más de un sermón de alguien que estudia, ¿verdad, hermanos? Alguien que medita, sea que lea un comentario bíblico o que esté exponiendo su propio mensaje, que estudie para que pueda expresar lo que el Señor quiere expresar a las personas. Y disfrutamos más un mensaje de una persona que se dedica al estudio, por supuesto, hermanos. Pero en cuanto a tener preferencias por cualquier otra cosa, obviamente eso no es saludable. Ellos no tenían preferencia por Pablo y Bernabé por el mensaje que predicaron, sino por a causa del milagro. Ellos pensaron que era Mercurio y Júpiter. ¿Y qué hicieron ellos? Pues empezaron a rendir adoración. Y cuando ellos dijeron no, se enojaron. ¿Cómo que no? Vamos a matar al que hablaba, Mercurio. Pablo era Mercurio. Y la escritura dice que Pablo, al parecer, es el que más padeció. La misma gente que le estaba dando honor, hermanos, de pronto se sintieron terriblemente traicionados y lo mataron. El 80% de los eruditos en este pasaje dicen que lo mataron, porque la lapidación era para muerte, hermanos. Por eso dice, y habiendo lapidado o habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero aquí entonces ellos pensaban que estaba muerto y no estaba muerto. No, hermanos, ¿se acuerdan cuando Lázaro está en la tumba de 4 días? Y ella, ¿qué hace? El Señor Jesús, ¿qué hace referencia a la gente de Lázaro? Él no está muerto, él duerme. ¿Se dan cuenta? ¿Lázaro estaba muerto? Claro, pero el Señor le daría vida de nuevo. Y es muy probable, hermanos, muy probable, no puedo asegurar que Pablo estuviera muerto. Pero Lucas hace referencia a esto porque no murió, porque no quedó muerto, sino revivió, hermanos. Revivió. Entonces pensar que Pablo fue asesinado no es algo fuera de serie o de la Biblia, hermanos. No es algo antibíblico. Lo más probable es que sí, que fue asesinado y fue traído de nuevo a la vida. Porque insisto, la lapidación, hermanos, generalmente era una forma muy confiable de ejecución. De hecho, ¿se acuerdan cuando explicaba la lapidación de Esteban? ¿Cuándo los lapidados morían? ¿Recuerdan? Número 1, cuando los aventaban ¿a dónde? A un foso. Estaban amarrados y como era un foso del doble o el triple de su altura, amarrados, los empujaban de la parte de arriba. ¿Y qué es lo primero que cae cuando te empujan de arriba? La cabeza, hermanos. Y él podía ahí morir. Si no moría, ¿qué pasaba? Alguien bajaba, lo volteaban boca arriba y arrojaban una gran roca en su pecho para matarlo. Si no moría, ¿qué hacían? Lo lapidaban. Entonces era una forma muy confiable de asesinato, hermanos. Y por eso es que probablemente leemos en Gálatas 6:17, si quieren vayan pronto nada más para cerrar este tema, hermanos. Gálatas 6:17, es muy probable que el apóstol Pablo está haciendo memoria de esto, hermanos. Y está diciendo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él no estaba hablando, hermanos, de las marcas que los católicos romanos y algunas otras sectas hablan. ¿Cómo le llaman? Los estigmas. Oh, santo fulano tiene los estigmas, marcas en la frente y en sus manos. Curioso, porque la crucifixión fue aquí, a ellos les aparecen las marcas acá. Pero estas marcas son porque a causa de Cristo, hermanos, Él fue lapidado. ¿Y qué tipo de marca tienes tú que te descalabraste de niño en la cabeza? Una marca donde ya no te salió cabello jamás. Y tienes un bultito ahí, una cicatriz. ¿Qué clase de marcas crees que te provoque una lapidación? En el rostro, en el cuerpo, en la cabeza, hermanos. Y es muy probable que el apóstol Pablo está diciendo esto, está pensando en las cicatrices de este incidente y hace referencia. Más tarde, hermanos, en su carta a los Corintios, si ustedes van ahí conmigo, por favor, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo, hermanos, se refiere a una lapidación, y lo más seguro por toda la historia bíblica se refiere a este episodio. 11:25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, una vez lapidado, una vez lapidado. Se ha sugerido también, hermanos, que la visión que tiene celestial, que está en el capítulo
12, segunda a los Corintios 12, hermanos, él está hablando acerca de ir al tercer cielo, a donde estaba el Señor. Es muy probable, hermanos, que se refiere a lo que pasó durante este ataque. Es muy probable, hermanos, puede ser solo una probabilidad. Pero si haces estudio, es muy probable que llegues aquí, porque no hay otro rastro más de un acontecimiento tan grave para el apóstol Pablo como este. La lapidación era para muerte, hermanos. Era para muerte. Y algo que me mueve bastante, hermanos, es que es muy probable que mientras el apóstol Pablo está siendo lapidado, ¿a quién crees que está recordando? A Esteban. Es muy probable que él está recordando. Probablemente está en su cabeza meditando. Probablemente él entendió y dijo, bueno, el que usa la espada recibirá la espada. Yo permití que él muriera, un hermano amado, un mártir, y probablemente yo moriré también. Es muy probable, hermanos, que recuerda la ejecución. Y algo asombroso, hermanos, que nos encontramos aquí, que nos mueve obviamente mucho, hermanos, porque es un hombre como nosotros, que dice que se levantó y entró a la ciudad. Se levantó y entró a la ciudad, hermanos. Dice el versículo 19, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, lo más probable es que están orando, hermanos, por él. Se levantó y entró a la ciudad. Y mira lo que dice a continuación, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Supongamos, no murió. Está bien, no murió, pero fue lapidado, ¿ok? Fue terriblemente apedreado. Se levantó, entró a la ciudad y solamente reposó una noche y se fue a servir. ¿Qué te diría tu mamá, hermano, si fuiste apedreado por predicar a Cristo en el hospital y al día siguiente quieres ir a predicar otra vez? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? No le digas eso a tu mamá. Apártate, Satanás. Tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Hermanos, Pablo es un hombre como tú y como yo. Tiene dones extraordinarios, pero no tiene dotes antidolor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no por un dolor de cabeza, por una gripa, por una enfermedad del estómago llamada diarrea o cualquier otra cosa, le decimos no al Señor? ¿Cuántos no, hermanos? Por cosas que son tolerables. Hay cosas que se tienen que cuidar la salud, por supuesto. Menos los predicadores. Si nos vamos a morir, nos tenemos que morir aquí, en el púlpito. Porque esto no es para chillones, ¿verdad, hermanos? Pero tú no puedes faltar por cualquier cosa a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, es increíble el amor que Pablo tiene por la obra, por Cristo, por las almas. El apóstol Pablo, algunos dicen que se sentía necesario. Era necesario, hermanos, para la obra. Pero, hermanos, es un hombre joven, lapidado, que él podría haber dicho, ya he recorrido algo de camino, ya se sembraron algunas iglesias, ya hay una iglesia organizada que aún tiene pastores y profetas. Yo creo que descansa un poco, después de esta lapidación es necesario. Y la iglesia le diríamos juntos, sí, Pablo, es necesario que tú descanses. No le hagan ruido a Pablo, déjenlo descansar. Pero ¿qué hizo Pablo, hermanos? Dice que al día siguiente, hermanos, ¿y cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué Pablo hace esto, hermanos? ¿Por qué Pablo se levanta al día siguiente y va? ¿Por qué creen, hermanos, que lo haya hecho? ¿Quería lucirse? ¿Quería ganar, hermanos, admiración? No, ya no quiere ganar más admiración después de la lapidación, cuando han creído que es Mercurio. Porque él sabe, hermanos amados, que el tiempo corre y que las almas están yendo al infierno y que el Cordero es digno de ser anunciado, porque no hay salvación fuera del nombre de Cristo, y él había sido enviado para eso. Porque él valoraba, hermanos, lo que nosotros no valoramos tanto. Él lo valoraba con su vida, ¿sí o no? Él lo valoraba. ¿Pero por qué Pablo suicida? No, hermanos, porque es necesario que el evangelio sea predicado a todos los hombres y mujeres en la tierra, hermanos.
Y como decía un hermano misionero, y esta generación se nos va a demandar a esta generación de creyentes. El apóstol Pablo lo entendía. Yo me imagino al apóstol Pablo cojeando. Me lo imagino dolorido. Pobre del apóstol Pablo, no había ketorolaco, hermanos, ni aspirina con cafeína, ni nada de eso. Algunas hierbas, algunos tés, hermanos. Y fue. Y tiene mucho sentido, verás, mientras vayamos desarrollando el estudio, porque provoca algo en los que lo escuchan predicar. Se aumenta la fe al ver un hombre así, hermanos, que está inmediatamente en la obra de nuevo. Hermanos, había sido expulsado de Antioquía, de Iconio, por esa multitud. Decide irse, es lapidado y de pronto se levanta y va. Ahora, hermanos, en Hechos 16:1 vamos a leer más adelante acerca de este joven. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Hermanos, lógicamente Timoteo ve a este hombre Pablo, lo ve predicar con poder y aparte ve las marcas en su cuerpo y le pregunta: oye, pero ¿cuándo te lapidaron? Cuéntame, apenas hace unos días. ¿Y qué estás haciendo aquí? Es que el Señor es digno de ser anunciado y ustedes necesitan de Cristo. No, pues ¿a dónde vas a ir? Yo voy contigo. Yo creo. El testimonio, hermanos, es necesario para que la gente nos crea, ¿sabes? Que por supuesto que hay gente que por amor cree, pero no hay nada, hermanos, como ver a un cristiano completo. Ver en su testimonio, en su esfuerzo, hermanos, en su trabajo, hermanos, para la obra, en su denuedo al predicar el evangelio, que vemos que tiene un crecimiento porque va estudiando constantemente, que no se estanca, que vemos ahí que Dios está obrando. Por supuesto que si te dan a escoger entre uno nominal y uno que está llevando las marcas del cristianismo, esforzándose, ¿con quién te vas? Y creo que esto es lo que sucedió, hermanos. Por supuesto que es el evangelio el que hace todo, pero hermanos amados, por supuesto que estamos llamados a esforzarnos en nuestra vida para que la gente que nos ve crea que lo que estamos predicando es verdad. Porque si no sucede, hermanos, como sucede con algunas personas en otras iglesias de una ciudad muy muy lejana, que puede ser que tu propia esposa, hermano, te dice: y mira lo que estás predicando y mira lo que haces. O que nuestros hijos pueden ser testigos y decir: mira, mi papá está predicando de esto y... ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué sucede cuando no encuentran tropiezo en los predicadores, en casa, sus hijos y la iglesia, hermanos? Pues creemos que lo que están diciendo es verdad. Y aunque esto genera también, hermanos, por el orgullo y envidia y celos, y es normal, mientras tú empiezas a hacer este tipo de vida, por supuesto que aún los de tu propia casa serán tus enemigos. Pero hay quienes en humildad van a decir: yo le creo a Pablo, yo le creo. Ven nada más, vengan por favor a escuchar a este hermano. Este hermano está con las marcas, fue lapidado. ¿Cuándo? ¿No es cierto? ¿Y murió? Pues lo más probable es que sí, pero dice su acompañante Bernabé, da testimonio que el hermano se levantó al día siguiente y ya estaba aquí, hermanos. ¿Qué? No, pues es obra de Dios. Gloria a Cristo, hermanos, porque es por Cristo, pero también Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran, hermanos. Y este joven cristiano en Listra, hermanos, y su madre, Timoteo, vio todo esto y es inspirado al gran llamado del evangelio, hermanos, porque vio a Pablo, escuchó el evangelio, creyó el evangelio, pero vio a Pablo, vio el poder de Dios en Pablo, hermanos, y él siguió. Y podemos ver en las cartas siguientes que es un gran amado de Pablo. Siguió fielmente sus pasos, hermanos. Dice el versículo 20, porción B y 21, hermanos: y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Hermanos, a pesar de la persecución en Listra, la obra de Dios continúa. Eso es un amén, ¿verdad, hermanos? Solo que en lugar diferente. Pero aunque la obra de Dios continúa, los hombres tienen que también continuar. O sea, Dios va a usar hombres, hermanos, y si aquí falta el pastor,
El Señor va a usar otro, va a levantar otro, que la iglesia tiene que elegir, no porque le caiga bien, sino porque cumple con los requisitos. Y con temor porque vas a ser pastoreado, tú, tu esposa, hermano, tus hijos. Y la obra sigue. No somos indispensables nadie, hermanos. El mundo nos olvida, la gente no se acuerda y la obra sigue. Pero mientras estamos vivos, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos. Y es lo que sucede aquí, hermanos. La obra sigue. Hay mucha persecución, pero en lugar de que Pablo y Bernabé por la persecución tengan temor y digan, ¿sabes qué, Bernabé? Hay que bajar tantito la guardia ahorita, no vaya a ser que nos vayan a hacer daño. De esa manera no podemos pensar, hermanos, porque en este caso estaríamos dudando de la soberanía de Dios. Como dice un hermano, van a apuntarte en la cabeza con un arma. El hombre puede disparar el arma, pero quien decide si la bala da en tu cráneo o no, es Dios. Es Dios. Así que podemos andar con confianza sabiendo que no vamos a aumentar un día nuestra vida, ni quitarlo tampoco. Dios tiene todo bajo control y por eso podemos andar confiadamente sirviendo a Dios, hermanos, porque nada sale de su control. Si Él quiere que algo suceda, va a suceder. Si no, no. Aunque estés enfrente de un grupo de personas embravecidas, con piedras en las manos y con deseos de matarte, no morirás si aún no has terminado con el ministerio que Dios te ha dado para llevar a cabo. El pastor John Piper dice, somos inmortales hasta que terminemos nuestro ministerio. Así que miedo, no, hermano, qué miedo. ¿Por qué? Entonces, ¿en quién confías? Y luego, ¿qué va a pasar si hacemos esto o aquello? Espérame, ¿quién te envía? ¿Y cómo voy a hacer? Espérame, ¿a quién estás cuestionando? A pesar de la persecución, hermanos, la obra de Dios siguió, solo en lugar diferente. Y Pablo y Bernabé continúan con su trabajo. Y mira qué hermoso es. ¿Cuál es el trabajo de los hermanos? Anunciar el evangelio y hacer discípulos. Aquí no hay otro trabajo, hermanos. No vemos que el apóstol Pablo y Bernabé, aunque es bueno, repartieron paletas de miel. No vemos que los hermanos repartieron tampoco cobijas para el frío. No vemos que los hermanos se pusieron a hacer pan y regalar pan. No vemos. Eso es bueno, es necesario. Pero ellos, si estaban con riesgo de perder su vida, no iban a perder el tiempo alimentando la barriguita de las personas, sino iban a alimentar su alma con el evangelio para dar vida al espíritu, hermanos. Eso es la tarea principal, predicar el evangelio. Ayer en nuestra reunión de adoración predicaba esto. En Marcos 1 dice que el Señor Jesucristo es confrontado por Pedro porque está orando, hermanos. ¿Cómo se le ocurrió al Señor orar mientras había una fila de enfermos esperando? Señor, ¿qué estás haciendo? Hay un montón de enfermos aquí. No le contesta y le dice, vámonos a otras ciudades a predicar el evangelio porque a eso he venido. Entonces Pablo y Bernabé, hermanos, creo que en su mente creen que Cristo viene al día siguiente y están predicando el evangelio. Me encanta la vida de Pablo, hermanos, y de Bernabé y de todos los demás, porque ellos son hombres como tú y como yo, y tienen necesidades, hermanos. No había coches, no había cosas como hoy, hermanos, pero había las mismas necesidades de comida, de vestido, de hospedaje, de todo, hermanos. De todo absolutamente. Bernabé ya había dado sus posesiones de herencia, hermanos, a la obra. Y Pablo había dejado su nombre, su árbol genealógico atrás, para ser de Cristo, hermanos. Esto me llama mucho porque ayer platicábamos con la hermanita que nos está visitando. Y ella platicaba cómo sintió el llamado del Señor para entregarse por completo. ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Pues no sé, pero si tú me envías, yo sé que tú estás a cargo de todo. Lloraba, Señor, envíanos a jóvenes y a hombres y a mujeres así, que sientan el llamado. Porque en cuanto las manos comiencen a levantarse, no se preocupen, algunos de nosotros vamos a ir a abrir punta para establecer ahí algo y empezar. Órale, muchachón, dele. ¿Creen en Dios, no? ¿Confías en Dios o no, hermano? ¿Crees que es Dios omnipotente, omnipresente y soberano? Entonces ¿qué? ¿Sí creen o no, hermanos? ¿Entonces qué?
Anotamos una lista, hermanos, de los lugares que están pendientes de que el evangelio vaya y de establecer casas ahí para abrir unas misiones. No, decimos no. ¿Por qué no? ¿Se dan cuenta? Hermanos, Pablo y Bernabé están en la misma situación que tú y que yo. Pero es que no, hermanos, es que era el que estaban viendo. No eran ellos, era el que estaban viendo. Pero es que Él los llamó, a ti también te llamó. ¿Eres discípulo o no? A ti también te llamó. Hermanos, Pablo y Bernabé continuaban el trabajo porque no hay cosa más importante bajo este cielo que dar la gloria a Dios y predicar el evangelio a toda criatura. Y tenemos que recordarlo porque corremos el riesgo, hermanos. Muchos son los que están trabajando interminables horas en lo secular y no en el Señor. Y el peligro, hermanos, que hoy enseñaba en Proverbios, es que la pereza te lleva a un sueño profundo. Y dirán, hey, momento, pastor, pero yo no soy perezoso, trabajo 42 horas semanales. Perdón, ¿para el Señor? No, claro que no, pastor. No me queda tiempo para Él. Muy bien, perezoso delante de los ojos de Dios. Y el problema es que entras a un sueño profundo. ¿Qué es eso? Si yo me siento despierto, poco a poco te va interesando menos y menos y menos y menos y menos la obra del Señor. Por supuesto que sin soltarte, porque ¿quién quiere ir al infierno? De tonto te sueltas, bien agarradito, cimentado en el mundo, pero bien agarradito del Señor, hermanos. Hiperextendiendo el brazo, porque el Señor ya vaya. Y es terrible, entras a un sueño profundo y después exhortamos, hermano, estás hundido en tu negocio, en tu empleo. No, pero yo tengo un ministerio. Pues sí, pero hermano, así no es. Qué privilegio tan grande, hermanos, tener esa mente y decir, Señor, los dones que me has dado, porque Dios te dio dones, los estoy usando para la gloria de tu nombre. Hermanito, ¿y cómo le harás? ¿Qué dirás? Nada, mi Señor se encarga. Mi Señor se encarga, hermanos. El Señor se encarga. ¿Crees que haya un Señor más justo y fiel que nuestro Señor? No, hermanos. Creen ellos que han terminado esta obra, hermanos, y van de regreso a Antioquía de Siria. ¿Recuerdan, hermanos? El mensaje que vemos al principio es que ellos son enviados, ahora vuelven, hermanos, vuelven. ¿A qué vuelven? Dice el versículo 20, hermanos. 20 dice, pero rodando los discípulos, rodeándoles, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22, confirmaron los ánimos de los discípulos y les exhortaron a que permaneciesen en la fe. A que permaneciesen en la fe. Vuelven a Listra, a Iconio y a Antioquía y van a confirmar los ánimos de los discípulos. Por eso visitamos iglesias, hermanos, para animarlos, a exhortarlos a que permanezcan en la fe. Y diciéndoles también, hermanos, no se olviden que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero es que, pastor, tantas cosas están pasando. Sí, hermano, es natural, es normal. Estamos en el mundo en donde el príncipe de las tinieblas gobierna. Pero es que pensamos que si íbamos a Dios las cosas iban a mejorar. No, al contrario, mi hermano. Entre más vayas a Dios, menos cómodo te vas a sentir. Y muchas cosas vas a tener que enfrentar. De hecho, la obediencia, hermanos, recuerden que traerá oposición del mundo. Con esto digo que si tú estás cómodo y no tienes acechanza en contra tuya, hay algo malo en tu cristianismo. Si nuestro evangelio y nuestra vida en Cristo no causa enemigos, hay algo malo en nuestro cristianismo, hermanos. Porque la realidad que Cristo incomoda al mundo, hermano, y si a Él lo aborrecieron, a ti también te aborrecerán por causa de su nombre. Ojo. No porque dejas la basura en la casa del vecino, no porque le pitas a uno y se baja y te ofende. No por esas cosas te van a decir, no, me atacan porque soy cristiano. No, hermano, te atacan porque tú estás pecando. Pero cuando tú estás caminando en la piedad, procurando la piedad, y la gente ve, hablas de Cristo todo el tiempo y la gente te ve, les caes mal, te voltean la cara,
no te saludan, no dejan que sus hijos se junten con los tuyos, porque no vaya a ser que los vayas a contaminar de protestantismo. Eso sucede, hermanos. Y el apóstol Pablo les recuerda, es un tiempo de persecución. Está confirmando los ánimos de los discípulos y está exhortándoles a que permanezcan. Aguanten, viene una persecución terrible. Hermanos, ahora Pablo está explicando esto porque ve lo que acaba de pasar, hermanos. Ellos deciden ir a Antioquía directamente. Pasan por ciudades que habían visitado antes y están fortaleciendo a los cristianos de esas ciudades, hermanos, diciéndoles: ánimo, hermanos, ánimo, 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 ánimo. Esta es una tarea de ánimo, de ánimo. Hermanos, durante el año nos ponemos propósitos anuales y durante el año siempre corremos el riesgo. Empezamos con todo, ¿no? Hubo una tribulación, una hambruna, una enfermedad. No, pastor, ahora sí a todas las reuniones, a todas. Y es más, debería hacer otra, pastor, porque me hace falta. El Señor nos saca de ahí. ¿Y el hermano atribulado? No, pues ya salió de la tribulación. Ok. No hay perseverancia. Empezamos con todo, hermanos, a servir con toda la fuerza y después ya no se sirve. Algunos otros están muy fuertes en la bonanza, por el contrario, viene la prueba y el hermano, no, pues está pasando una prueba, hermano, está enfermo, está triste. Muy bien. Lo que el apóstol Pablo hacía era eso, hermanos, confirmar el ánimo a los discípulos, exhortándoles a que permanecieran, a que estuvieran, hermanos, a que no pararan. ¿Cuándo, pastor? Toda su vida, hermanos. Toda su vida. Toda su vida. No propósitos anuales como los que nos ponemos nosotros. Vamos a predicar el evangelio, hermanos, sin descanso. Bien, cumplimos el año. ¿Ya se cumple el año? El 90% no perseveró. No como nuestro propósito de reunión de oración, hermanos. Todos los que estamos vamos a perseverar. Siguiente viernes, la mitad. No, es permanecer. ¿Qué te imaginas por permanecer? Sin fluctuar, dice el autor de Hebreos, sin fluctuar, firme, ¿como qué? Hombres, como hombres, hermanos. Lo que falta en la iglesia son hombres. ¿O no? Hoy vamos a ver, hermanos, el testimonio de un hombre. Y la esposa le dice: yo no quiero estar casada con un cobarde. Hombres, hermanos, hombres que estén firmes, que se note nuestra fe a los que nos están viendo, hermanos. Que nuestra esposa diga: yo tengo un hombrezón, aunque esté chiquito. Tengo un hombrezote, pero valiente, fuerte, aguerrido. Tengo un hombre de verdad. Dice un hermano: verdaderos hombres producen verdaderas mujeres. Es la verdad, hermanos. Es la verdad, porque muchos cristianos necesitan confirmar sus ánimos. Y los ánimos de unos cristianos débiles son confirmados por los ánimos de ¿quiénes? De hombres fuertes, hermanos. Muchos hombres necesitan ser exhortados a permanecer en la fe. Pero resulta que los que les exhortamos a permanecer en la fe son hombres débiles también. Hermano, ¿tú vienes a exhortarme de esto? Hermano, exhórtate tú primero. Por eso necesitamos ser hombres, hermanos, y estar firmes para que en el momento de exhortar a otros creyentes ellos digan: no, sí es cierto, no encuentro tacha en el hermano. Tendrá un sinnúmero de pecados, yo sé, es pecador, pero en cuanto a la exhortación que me está dando, es verdad. Es verdad, hermanos. El caminar con el Señor, hermanos, no es cosa fácil. No es cosa fácil. Algunos entran, hermanos, y sobre todo cuando el verdadero evangelio llega a nuestra vida nos damos cuenta que es menos fácil. ¿Por qué? Porque el evangelio casi igual produce mucha emoción. Estamos emocionados. ¡Ay, la gloria de Dios! Sí, bendito Dios. Pero cuando el evangelio verdadero llega y abres tus ojos y ves que estás en el mundo del diablo, hermano, empiezas a padecer, empiezas a sufrir, empiezas a ver que Dios va a permitir que te enfermes, que Dios va a permitir que un hijo se muera, que Dios va a permitir que pruebes cárcel, pobreza, persecución. Y empiezas a temblar. Oh Señor, no es fácil vivir el evangelio. Aquí, hermanos, ¿cómo sería? Imagínate, ¿cómo sería para un soldado estadounidense vivir entre vietnamitas en la guerra de Vietnam?
con su uniforme y su banderón aquí grande, hermanos, y sus condecoraciones aquí para que sepan que es un pesado. ¿Cómo te lo imaginas a él viviendo? ¿Fácilmente entre ellos? ¿Cómo estaría en guardia, verdad, hermanos? Encomendándose al Señor, volteando sin dormir, con el arma ahí, con una granada yo creo que ya en la boca para en cuanto... ¿Cierto? ¿No? Es lógico, ¿no? ¿O dejarías el arma y te pondrías bajo la sombra de un árbol? Hermanos, el Señor aún nos dice a los hombres, como si un ladrón viniera en la noche. ¿Cómo te comportarías si un ladrón sabes que va a entrar a medianoche en tu casa, hermano? ¿Nos vamos a dormir? ¿Cómo estarías? En guardia, velando. ¿A qué horas va a llegar? 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 Si tenemos un hijo adolescente, ¿qué harías? Grande ya. Vente, vela conmigo. Cuando esto pase, cuando tú seas grande, mira cómo lo vas a hacer. Ya viste, ve la ventana, voltea para allá, agarra el fusil, apunta bien, fuerte, porque te va a patear. Hermanos, tratando de aprovechar el día y no acobardándonos. Imaginen, hermanos, a un hombre que el ladrón va a entrar y, órale, Carlita, tú me dijiste que habías aprendido artes marciales de niña, dale. Órale, Matías, ponte a orar. André, abre la Biblia, léemela. Yo sé que es algo que lastima, hermanos, pero es algo necesario. Como también es necesario la otra parte para que las hermanas no se sientan tan felices. Es necesario que te bajes de tu trono, hermana. Es necesario que dejes que la cabeza de tu hogar gobierne. Es necesario cerrar la boca. Es necesario que le enseñes a las demás niñas a ser mujeres modestas y piadosas y amorosas, respetuosas a sus hombres. Es un trabajo, hermano. Es necesario que los pequeños, que los niños estén en obediencia. Es difícil vivir como creyente. Aunado a esto, vivir en el ministerio, servir como evangelista, como misionero, como predicador. Hermanos, es muy difícil. Pero en Cristo podemos porque Él nos fortalece. Y es lo que la Biblia nos está enseñando. El apóstol Pablo, hermanos, yo no sé cuántas cosas pudo haber dejado, pero dejó mucho. El apóstol Pablo está siendo perseguido en donde predica. El apóstol Pablo ha sido asesinado o casi asesinado. Y el apóstol Pablo se levanta con todos sus dolores, sus heridas y va a predicar. Y ahora él llega a confirmar el ánimo de los creyentes, hermanos. Pero ¿cómo lo hizo? Pues lo vieron y dijeron, no, hermanos, si este hermano está viniéndome a decir que me anime y él está a punto a la muerte, ha llegado hace unos días, ¿cómo no voy a animarme? Y no se preocupen, todos dieron la gloria a Cristo, no a Pablo. Pero era visible, un hombre de verdad, hermanos, que había entregado su vida al Señor, que se estaba arriesgando día con día y que estaba exhortando a gente y que la gente le creía. ¿Por qué le creían? Porque veían, hermanos, que él estaba caminando con el Señor en verdad. Porque se necesitan almas fuertes y fortalecidas, hermanos, una fe fortalecida. Se necesitan vidas que en realidad estén llevando a cabo lo que están enseñando. Necesitamos dejar un legado, predicaba Beto. ¿Cuál es el legado que estamos dejando? ¿Qué van a decir nuestros hijos y nuestra esposa cuando nos muramos? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿No? Dirás, pero a mí no me importa lo que dicen las personas, lo que dice el Señor. Hermanos, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué la gente va a decir en cuanto a nuestra fe? Probablemente dirán, no, un hombre muy trabajador y con el Señor, en la obra, en la iglesia. ¿Qué es lo que estamos mostrando? ¿Qué marcas de Cristo mostramos en nuestra vida, hermanos? ¿Por cuántas monedas lo cambiamos? Como Judas. Son tantas cosas, hermanos, verdaderas. Vivimos como una iglesia libre, libre para adorar a Dios, libre para leer la Biblia en la calle, libre para sacar una bocina y predicar el evangelio a todo volumen, libres hoy para congregarnos, hermanos, libres para predicar en la cárcel, en el centro, en los hospitales, libres para anunciar a Cristo y vivirlo, hermanos. Hay otros lugares que no pueden hacerlo.
Necesitamos, hermanos, pedir al Señor tener almas fuertes y una fe fortalecida, y que nada nos detenga. Dice el apóstol Pablo a los que exhorta: hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y este mensaje es un mensaje que ayuda a fortalecer y exhortar a los discípulos. Es un mensaje muy sencillo, hermanos. ¿Por qué? Porque es probado en la experiencia personal del apóstol Pablo. Aquí no es como un mensaje que viene de alguien que no ha probado. Insistiré, como un predicador puede predicarte de: sé un buen papá, sé una buena mamá, si no tienes hijos, hermano. Tú no tienes hijos, tú no sabes lo que es eso. O un hombre que hable de matrimonios cuando no está casado. O una persona que hable de misiones cuando no ha misionado ni en su colonia. Pero en este caso, hermanos, quien está dando este mensaje es un hombre que está viviendo en su propia experiencia, hermanos. Es la experiencia del ministerio. Él ya experimentó de todo. Vio gente que creyó, gente que no creyó. Ya padeció persecución, otros no lo persiguieron. Vio que el mensaje tiene poder. Vio un milagro y vio la muerte. El apóstol Pablo podía predicar ese mensaje porque él había vivido ese mensaje, hermanos. Es algo que tenemos que pensar día con día, hermanos. Recuerdo, tenemos un discipulado de matrimonios. Está precioso, los que ya lo tomaron lo recordarán. Y hay un ejemplo en cuanto al respeto de la mujer hacia el esposo, ¿no? Y pues las mujeres cristianas enseñan a sus hijos a que no respeten a los papás, a que los respeten, ¿verdad? Y en una de esas, hermanos, el papá se baja y regresa y abren la bolsa de las hamburguesas o de la pizza, y la hija le dice: ay, qué tonto eres, no trajiste la salsa. Y la mamá voltea y le dice: ¿qué le dijiste a tu padre? Pues nada, lo que tú le dices todos los días. ¿Tú crees que esa mamá podía hablar de ser una buena esposa a su hija? No. ¿Tú crees que nosotros podemos hablar a nuestros hijos, hermanos, de permanecer en la fe, de esforzarnos, de orar, de ir, de predicar? Cuando no lo hacemos, ¿tú crees que ellos van a creerlo, van a desearlo, hermano? No, la verdad, el ministerio no es nada fácil, hermanos. El ministerio es algo que se prueba, y el ministerio es algo que nosotros vamos a ir experimentando un crecimiento mientras estamos haciéndolo. En el ministerio cristiano, hermanos, o en las misiones, Lupita, o cualquier otro, no es que primero me capacitaré y luego iré. Aquí es diferente. La capacitación sirve, pero primero iré para capacitarme. Tengo que ir, tengo que emprender, tengo que hacer en lo poco para que en lo mucho sea bendecido. Tengo que hacer un viaje corto para hacer un viaje largo. Tengo que practicar en mi casa, hermanos, para después hacerlo públicamente. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Hermanos, para muchos es un mensaje olvidado. Para muchos, por ejemplo, esta exhortación del apóstol Pablo de las tribulaciones, hermanos, es cualquier tipo de tribulación. Cualquier cosa, hermanos. Cualquier cosa de pronto es ya una tribulación. Se ponchó una llanta, ya es tribulación. Me dolió la muela, ya es tribulación. Se me torció el pie, ya es tribulación. Debes entender, hermanos, que un pie torcido es una cosa terrible. Hermanos, y hemos disminuido mucho lo que significa tribulación. De hecho, nosotros salimos de la tribulación que es necesaria y oramos a Dios en la prueba: sácame de la prueba, sácame de la prueba. Cuando el mismo Dios nos ha metido ahí para fortalecernos, hermanos, para probar nuestra fe. El mismo Señor nos ha dado salud, hermanos, vitalidad, un techo, una vida cristiana libre, para que nosotros echemos mano de eso y aprovechemos, hermanos. Nos ha dado a su precioso Hijo, hermanos, para que nosotros emprendamos. Y nos ha dado ejemplos muy valiosos de muchas personas que conocemos y que seguimos, hermanos, que son de verdad ejemplos de que Cristo vive y su evangelio también, hermanos. En el versículo 23, mis amados, dice que ellos en esas ciudades constituyeron ancianos en cada iglesia
y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, hermanos. Pablo y Bernabé están comprometidos con la obra, pero no solo hacer nuevos cristianos, sino también establecer nuevas iglesias, hermanos. Y los lugares donde estos nuevos cristianos pudieran crecer y establecerse en el Señor. Era necesario pastores para que pudieran dirigir. Obviamente cuidaban el testimonio, ¿no? Y primera de Timoteo 3 nos dice quién tiene que ser puesto como pastor, hermanos, y todo esto que es necesario. Los apóstoles están esforzados no únicamente en predicar, sino en hacer, ¿qué, hermanos? Discípulos, hacer discípulos, y constituyen ancianos o pastores u obispos en cada iglesia, hermanos. Ellos sabían que estas iglesias tenían que tener administración adecuada. El pastor generalmente, hermanos, pues es el que nos está guiando. Hermano, ánimo, hermano, vas, hermano, ve, visitando a tu casa, hermano, ánimo, hermano, ¿qué pasó? Hermano. Y es como el lastre para muchos, ¿no? Déjame en paz. Es el trabajo que se tiene que hacer, porque la iglesia, que el pastor es una oveja también, la iglesia, hermanos, es vista por el Señor como ovejas. Y ya hemos hablado cómo las ovejas son. ¿Qué características tiene una oveja? Las tienen que acarrear, guiar. Las tienen que dirigir. A veces dan cabezazos a sus pastores, hermanos. A veces no hacen caso. Con cualquier cosa se lastiman. No quieren continuar. Y por eso el apóstol Pablo estaba exhortando, hermanos, ánimo. Estas iglesias tenían que tener pastores, hermanos. Es importante. Dice un comentarista de apellido Bruce, dice: en más de una ocasión se ha señalado que la política misionera más reciente habría considerado peligrosamente idealista el reconocer a convertidos que tan solo tenían unas semanas. O sea, hoy en día sería esto mal. ¿Cómo en tan poco tiempo ordenan pastores? Pero el apóstol Pablo y Bernabé estaban conscientes de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo ahí. La gran ventaja que ellos tenían es la persecución. La gran ventaja que ellos tenían, que no había televisión, hermanos, no había publicidad, y lo que escuchaban lo vivían, lo veían, lo abrazaban. Y había despertares grandes de hombres que tenían los requisitos pastorales. Y en unas semanas de conversión, hermanos, ya estaban sirviendo así. El Espíritu Santo obraba en ellos. Y creo que Pablo y Bernabé, sin ser diligentes, sino llenos del Espíritu Santo, ordenaban a estos hermanos que estaban llenos. Llenos, hermanos. Ellos oraron con ayuno. Dice que Pablo y Bernabé estaban orando con ayuno. Ellos creo que están demostrando su gran preocupación, hermanos, por la salud de las iglesias, y ayunan y oran: Señor, no queremos equivocarnos, Señor, por favor obra, porque vaya que se pueden cometer errores, hermanos, en este sentido. Ellos encomiendan al Señor, dice nuestro texto, en quien han creído. Pero a fin de cuentas, de la misma forma, hermanos, ellos solo podían confiar en la habilidad de Dios para mantener la iglesia. Y eso es un alivio, hermanos, para los pastores, porque cuando empieza uno a desanimarse por X o Y en algunas iglesias, debemos de recordar que la iglesia le pertenece ¿a quién? Señor, es tu iglesia, obra por favor. Tu obra, no puedo hacer más, Señor. Tu obra, como ha obrado crecientemente en nuestra congregación. El Señor ha obrado, hermanos, el Señor ha hecho la obra, y Él es el único digno. Amén, hermanos. Del 24 al 26, hermanos, leemos que dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Pánfila, y habiendo predicado, 24 al 26, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Desde donde habían sido encomendados. Hermanos, ellos pasan por Pisidia, van a Pánfila, predican la palabra en Perge, descienden a Atalia, y de allí navegan a Antioquía, en donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Qué bendición, ¿no? Van, sirven, establecen iglesias, son perseguidos, son lapidados. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo adquirieron experiencia? Predicando el Evangelio.
Iban predicando y iban adquiriendo experiencia. Es lo contrario al molde de hoy. Hermano Vicente, ¿quieres tú servir al ministerio? Sí, métete al seminario. Ya que salgas, ahora ya vas. ¿Y qué pasa con el llamado? ¿Qué pasa con la experiencia ministerial? El hermano Carlos hace una observación de lo que vemos en este tipo de cosas. Que el seminario, si tienes la capacidad, por supuesto que tienes que ir. Es muy bueno, pero si no hay el llamado. Porque salen del seminario con todo el conocimiento teológico, pero no práctico, hermanos. ¿Dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda la piedad? ¿Dónde queda el amor por los perdidos? ¿Dónde queda el poder estar con el necesitado, con el pobre, con el que está en condición de calle? ¿Dónde queda eso, hermanos? Y eso se va a obtener mediante la carrera. De hecho, ¿dónde van a ser puestos a prueba si salen con un título para entrar al ministerio? Es muy peligroso. Los dos extremos, por supuesto, hermanos. Pero ellos van y regresan a Antioquía, hermanos. Regresan a su congregación de origen, la congregación que los envió a dar cuentas, a entregar un reporte, por así decirlo, hermanos, por la obra que habían cumplido, gracias a Dios. Regresan con éxito, pero ya marcados. Regresan marcados, hermanos. Es una misión no muy larga, pero completa, hermanos. Trabajaron plantando iglesias, fortalecieron las iglesias que existían, y este trabajo se sigue haciendo, y se sigue haciendo, y se sigue haciendo, y se sigue haciendo. Hemos visto la gloria de Dios en las iglesias que hemos estado visitando, cómo el Señor ha encendido el gozo, hermanos. Cómo se están reuniendo todos los días a alabar a Dios, a cantar. Hemos visto cómo el Señor está haciendo su obra en iglesias que hemos estado visitando. Han estado dando testimonio. Visitamos la iglesia de Monterrey y vimos la gloria de Dios ahí, les platicaba. Visitamos la iglesia en Melaque y pregúntenle a la hermana cómo están los hermanos ahí, encendidos con hambre, hermanos. Y estamos visitando así, se está viendo cómo Dios está sosteniendo a su iglesia. Pero esta obra es necesaria. Ir a visitar, hermanos, a las iglesias y levantar los ánimos, hermanos. Es necesario. Y la escritura hace referencia que habiendo llegado, pues reúnen a la iglesia, hermanos, y ellos refirieron, dice la palabra, cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Ahora sí, a seguir discipulando desde casa, hermanos. El éxito del evangelismo entre los gentiles era digno de ser anunciado, y la bendición de Dios que demostró, esto es fabuloso, hermanos. Cuando la iglesia está concentrada en eso, pues por supuesto que los hermanos salen y la iglesia está orando: Señor, úsalos, Señor, bendícelos, Señor, haz la obra. Los hermanos regresan: hermano, cuéntanos qué pasó, qué hay. Tenemos que sacudirnos de la apatía, de la indiferencia. No le digas nada al hermano Johnny, no vaya a ser que se pavonea. No, tenemos que gozarnos de lo que Cristo ha hecho, porque la obra la hace Cristo, hermanos. La obra es de Cristo, usa a algunos de nosotros, pero la obra la hace el Señor. Y tenemos que reunirnos. Cuéntanos qué ha pasado, qué fue lo que sucedió, hermanos. Nos interesa la obra de nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? Nos interesa lo que Dios está haciendo. Nos interesa ver cómo su poder levanta personas, cómo levanta muertos, cómo da vida, hermanos. El Señor sigue haciendo esto, hermanos. Y así como lo hizo en Antioquía, hermanos, Dios repite este trabajo en todo el mundo, hermanos, con la obra suya, hermanos. El viaje, hermanos, de estos hermanos tuvo éxito. Aunque si te das cuenta, el éxito tuvo aún más obstáculos. Tuvo más obstáculos. La dificultad del viaje, hermanos, la confrontación con el mago, ¿recuerdan? La renuncia de Marcos, son muchas cosas, hermanos, lo que implica el viaje en ese entonces. El clima, hermanos, la oposición. Después te encuentras a un mago de ese calibre. Imagina ser mano derecha de un hombre como ese romano. Un guerrero romano, hermanos, una autoridad grande. Y después medio todo va bien y uno dice: no, yo ya mejor ya no voy a continuar. Marcos, ¿por qué te vas? Después vemos que son expulsados de ciudades como Antioquía e Iconio. Después vemos la tentación de recibir adoración. ¿Por qué tentación? Porque a todo hombre le gusta que le digan: no, hermano, qué bien, wow, no, tremendo, sí viste. Oh, y aunque digan que no,
empiezan a... Es natural en la carne. Es natural. Y ellos no únicamente fueron adulados por el mensaje, sino los estaban tratando como dioses, hermanos. Ser apedreado en Listra. Son muchas cosas. ¿Cómo adquirieron entonces experiencia, hermanos? ¿Alguien me sabe decir? A través del sufrimiento, a través de la oposición, a través de la traición, a través de enfrentarse con un endemoniado de ese tamaño, hermanos, como este mago Elimas. No, tremendo, hermanos. Viendo un hermano que se va de la iglesia y perseverar, viendo una persecución llegar a predicar, una lapidación seguir predicando. No, hermanos. ¿Te imaginas sus pies? ¿Te imaginas su cuerpo? ¿Te imaginas sus fuerzas? Este es un ejemplo precioso para todos nosotros, hermanos. Para gozar aún del dolor de cabeza, el dolor de cabecita, el dolor de huesitos, de piecitos. No, solo piensa en Pablo, solo piensa en Bernabé, solo piensa y dice, no, estos hermanos tienen dolor por servir. Yo tengo dolor por cualquier otra cosa, por no movilizarme, por no comer bien, por no dormir bien, por no hacer, pero ellos por servirte, Señor, por servirte. Hermanos, hacía una pregunta por el Facebook y se las hago hoy. Te la debes de preguntar como cristiano. ¿Qué necesitas para que tú te retractes de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué crees que necesitas? ¿Qué necesitas para retractarte? ¿Qué es lo que te detiene? Es una pregunta necesaria porque, como te decía hace un rato, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué es lo que te detiene? Identifícalo, ese es un enemigo, hermano. ¿Será falta de fe en el Dios soberano, hermanos? ¿Falta de fe en su evangelio, que es poder para salvar? ¿Vergüenza? Hermanos, piensen, ¿qué es lo que te detiene para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué clase de tentación, de obstáculo o de oposición logra que tú claudiques en hacer la voluntad de Dios? ¿Idolatría a quién, Claudio? A tu persona. Hermanos, nada detuvo al Señor Jesús de hacer la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad, hermanos? Nada detuvo la voluntad de Pablo para hacer la voluntad del Padre de Dios, ¿verdad, hermanos? Nada detiene a nuestros amados hermanos misioneros que van y se entregan. Nada detiene a nuestros hermanos pastores, hermanos que están sirviendo en lugares difíciles. Nada detiene a los que son de Dios, que han entendido quién es su Señor y la obra que Él ha hecho. Nada detiene. Tenemos que examinarnos, hermanos, porque la Escritura dice que nada detiene a aquellos que aman a su Señor. Nada los detiene. Nada. ¿Qué te detiene, hermano? ¿Qué te detiene si tú tienes el deseo de servir al Señor en tu casa? Los que ya han recibido llamado, hermanos, ¿qué te detiene a abrir las puertas de tu casa, poner ahí una bocina y empezar a hablarle a gente? Venga, voy a orar por usted, venga. Tráete a tu primo, tráete, niño, ¿cómo andas? Mira unos zapatitos. Mira, ¿qué te detiene a empezar a hacer ruido, que Cristo sea mencionado? ¿Qué te detiene? ¿O qué te separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? No, ¿verdad, hermanos? Hermanos, estamos viviendo libertad para poder hacerlo. No hay nada. ¿Qué clase de tentación, obstáculo o oposición te detiene? Si es una enfermedad grave, por supuesto, no se diga más. Pero de ahí en más, hermano, de ahí en más, ¿qué nos detiene, hermanos? Nada ha detenido a los santos de hacer la voluntad de Dios, hermanos. Pero ¿sabes cuál es la clave para eso? Poner nuestra mirada en Él. Cuando ponemos nuestra mirada en Él, no hay tiempo para ver nuestras miserias, hermanos. Cuando ponemos nuestra mirada en Él, no hay tiempo para ser detenido por nada, hermano. Cuando ponemos nuestra mirada en Él, Él se encarga absolutamente de todo. Cuando la pones en ti, o en tu economía, o en tu salud, que no sea algo grave, o en tus hijos, o aún en tu esposa, o aún en tu casa, o aún en tu vida, has perdido. De hecho, hoy te doy una respuesta muy probable
a lo que ha ayudado para que tú no hagas la voluntad de Dios, quienes no la hacen. La otra parte demoníaca es decir, hermano, pastor, pero exiges mucho y todos somos pecadores y nadie puede hacerlo siempre, por eso Cristo murió. Tú bien sabes que eso es mentira. Tenemos que ver a Cristo y entregarnos, hermanos, a Él. Nosotros no vamos a ser detenidos si hacemos lo mismo, hermanos. Hoy que vean esta proyección, ustedes se van a dar cuenta que cuando amas al Señor no hay nada que pueda detenerte. Y en condiciones infrahumanas, hermanos, condiciones espantosas. Y yo ruego a Dios para que esto, hermanos, que glorifica al Señor, por eso lo haremos hoy, te confronte. Probablemente si viene de otra fuente que no sea de tu pastor, la vas a tomar mejor. Que te confronte, que la abraces, que te arrepientas y que pongas tus ojos en el Señor, hermanos. El apóstol Pablo dice después, hermanos, acerca de esta determinación que tomó para soportar todo esto, hermanos. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y por eso, hermanos, el apóstol Pablo es que soportó esto, puso los ojos en el Señor, no en Él. No es la fuerza de Pablo, no son los dones extraordinarios, hermanos. Es que Él puso sus ojos en Cristo Jesús, quien es digno, amén. Te exhorto a que lo hagas hoy, que pongas tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo y verás que no habrá tiempo, hermanos, que se ha perdido nunca más, amén. Oremos al Señor, hermanos. Señor, te rogamos hoy, Señor, que nos ayudes primeramente a recibir lo que probablemente lastima nuestra carne, Señor, y nos incomoda. Sabemos que tú no lo haces con deseo de destrucción y yo tampoco, Señor. Sino por el contrario, exponer, amado Señor, el mal para acudir al médico de médicos. Te pido ayuda, bendito Dios, para que todos juntos podamos ver a Cristo. Es digno nuestro Señor. Que podamos gozarnos en Él y que podamos estar prestos a lo que Él diga, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, amado Señor, que auxilies a todos nuestros hermanos en el mundo que hoy, sin lugar a dudas, están padeciendo a causa de tu nombre, Señor. Aquellos que teniendo toda posibilidad de bienestar, sirven a tu nombre, Señor. Te damos gracias por tantas oportunidades que tenemos, Señor amado, para extender tu reino. Y te pedimos perdón por tan poco que hacemos para hacerlo, Señor. Te pedimos ayuda, mi Dios. Sabemos que tú responderás, Señor. Te doy gracias, amado Rey, porque nos has dado el entendimiento, Señor, y el discernimiento, Señor, para comprobar que todas estas cosas son verdades. Pero mucho más también, Señor, porque nos das la gracia para poder recibir ayuda de tu parte, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que no se quede solo en una confrontación, sino que venga a ser, amado Señor, como un bálsamo que cura nuestras heridas. Y que podamos gozarnos, amado Señor, en hacer tu voluntad, poniendo los ojos en nuestro Salvador precioso, que todo lo vale, Señor. Usa el material que veremos hoy para edificación de nuestras almas, para llevarnos al arrepentimiento, Señor amado, y vivir a tus pies a lo largo de nuestras vidas, Señor. Gracias, en Cristo Jesús oramos.